Le damos la gloria a Dios este domingo 31 de mayo del 2020 y venimos con gran entusiasmo para desear a ustedes lo mejor y con una salutación que parte de la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 3 al 5. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos aquí con gozo y hoy tenemos una palabra que para mí tiene un sentir profético, aunque está basada totalmente en las Escrituras. Y tiene el tema por título, Viviendo en proezas y prodigios. Vamos a leer el Salmo 60, versículo 12, en cuanto a las proezas, y Hechos 4:30 en cuanto a los prodigios, tomando uno del Antiguo Testamento, un versículo, y tomando otro del Nuevo Testamento. Dice la Escritura así: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vámonos ahora hasta Hechos capítulo 4, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todas las situaciones y circunstancias que han estado aconteciendo y siguen sucediendo y sucederán aún más intensas, nos están llevando al verdadero pueblo de Dios a experimentar en nuestras vidas proezas y prodigios en el nombre de Jesucristo y en el nombre de nuestro Dios vivo y verdadero. Hoy este es el gran propósito de este mensaje, que tú, por la fe en el nombre de Jesucristo y por la fe en lo que está escrito en su palabra y por el poder del Espíritu Santo y precisamente en la potencia de su gloria, en la fuerza de su gloria, puedas estar preparado para las cosas que vienen más adelante. No tenemos claridad de un futuro porque todo está en manos de Dios. Él domina sobre todo y Él conoce todas las cosas. Él está en el eterno presente. Él es y fue y será. Por lo tanto, en su presciencia, Él entiende todas las cosas. A veces nos llega a revelar una parte, a veces nos deja la palabra escrita para que entendamos lo que será puesto en esta tierra a causa de la desobediencia del hombre, pero todo esto nos está llevando a que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, puede experimentar en sus vidas proezas y prodigios en el nombre de Jesucristo. Saben, yo creo firmemente que tenemos que ir fortaleciéndonos en ese sentido, porque no tendremos otro camino cuando las cosas se vengan en una complicación mayor en el futuro a causa del pecado del hombre y a causa aún de la desobediencia de su iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros y pueda servirte este mensaje para que tú vivas en proezas y prodigios. Además, quiero decirte algo, que esto no solo tiene que ver con el futuro cercano, mediano o lejano que nos espera, sino que ya esto era una experiencia para todos aquellos verdaderos hijos de Dios y siervos de Dios en tiempos antiguos. Precisamente vamos a estar hablando todo esto desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que usted y cada uno de nosotros podamos ser edificados y estar preparados. Dios quiere un pueblo preparado, un pueblo alerta, un pueblo que sea verdaderos atalayas, vigilantes y estar atento a todas las cosas que suceden. Recuerde que hay 3 postes que nos sirven en la vida para tomar decisiones y para determinar nuestro camino. Lo que dice el Espíritu Santo, esto es vía la oración, la comunión que tenemos con Él, lo que dice la palabra y lo que las circunstancias nos hablan. Y hoy
y las circunstancias, el Espíritu y la palabra nos están hablando intensamente, y se está volviendo un tiempo de reflexión en nuestro corazón, como más adelante veremos. Ahora quiero hablar de las proezas. Voy a dividir mi mensaje en dos, hablando de proezas y prodigios. Aunque están íntimamente relacionadas, no tienen el mismo significado en la Escritura y tienen otras aplicaciones que hoy estaremos estudiando para que usted pueda entrar en ello. Lo primero que hoy vamos a mirar en este momento es que Dios está dispuesto a mostrarnos su grandeza, su mano poderosa, siendo hacedor de obras y proezas. No voy a leer todo Isaías 40, no voy a leer Jeremías 32, porque ahí está descrita la grandeza del Señor y está descrita las proezas del Señor. Ahora que nosotros miremos un poquito acerca de esto, veremos que de Dios es un hacer sistemático y continuo, una práctica continua en cuanto a sus obras y sus proezas. Vamos pues a mirar Deuteronomio 3:24 y vamos a ver que Dios está dispuesto a mostrarnos siempre. No es un Dios histórico, no es que esto aconteció al pueblo de Israel o que fue dicho por Dios en cuanto a las cosas que estaba manifestando en obras de su mano poderosa y en sus proezas, o a un siervo consentido como lo era Moisés. Esto es la revelación de un Dios que está listo a mostrarnos sus proezas. Deuteronomio 3:24 dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Yo ya di el término que se usa ahí y habla de la fuerza de Dios, de las obras de Dios, y que en el caso de él es un hacer sistemático y habitual, una práctica continua. Si nosotros tenemos un Dios verdadero y un Dios vivo y un Dios eterno y un Dios que no ha cambiado, y como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Dios no ha cambiado en su deseo de mostrarnos su grandeza, su mano poderosa y en el hacer de obras y proezas para los que somos el pueblo de Dios o el verdadero pueblo de Dios. Vamos a seguir comprobando algunas cosas con respecto a la mano y a la obra de Dios y a sus proezas. Vamos ahora hasta el Salmo 118, versículos 15 y 16. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Voy llegando. Salmo 118. 115 y 16, perdón, y dice así: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Vea usted en la tienda de los justos. Va entonces hablando Dios en qué condición está queriendo que nosotros nos movamos. Aquí encadenaríamos los dos mensajes acerca del juicio y la justicia de Dios en esta pandemia y del camino en la justicia o de la justicia, como estuvimos enseñando. Voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Entonces no hizo y ya pasó a la historia. Es un presente continuo el de nuestro Dios. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Esto es algo que viene a ser un sinónimo, como más adelante veremos, del que hace proezas. Bien, vamos a seguir adelante, porque esta palabra que aquí se usa para proezas significa fuerza. Una fuerza inigualable, como un ejército, una fortaleza, una valentía, sea fuerza de hombres, sea fuerza de Dios, sea por medios
o por otros recursos. Es como Dios manifiesta sus proezas. En Él hay abundancia de espíritu. No me quiero parar en analizar capítulos como los que cité hace rato de Isaías 40, pero ahí se nos habla de la fuerza espiritual de Dios, se nos habla de la fuerza creadora de Dios, se nos habla de la fuerza del pensamiento de Dios, de su consejo, de su enseñanza, de su instrucción. Se nos habla de que todo, ¿verdad?, lo que Él ha creado, que alcemos los ojos a los cielos, y el control de su fuerza y el poder de su dominio es expresado. David reconocía que Él dominaba sobre todo, y Jeremías también está totalmente identificado en aquel pasaje de Jeremías 32, y de esta manera, amado hermano, nosotros nos quedamos muy firmes en que tenemos un Dios que hace proezas con su diestra. ¿Qué entonces nos habla este mismo libro de los Salmos? Y dice la Escritura, en reconocimiento de que tenemos un Dios que hace proezas, en el Salmo 152, muy conocido de usted: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces, nosotros vemos que nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Dios que hace proezas, creer en ese Dios, creer lo que en la palabra está escrito, que la diestra de Dios hace proezas para que nos sea contado por justicia, pero también entonces entrar en una alabanza por sus proezas. Eso era la gran distinción para dar lugar a una vida de proezas, para vivir en proezas que tenían gentes como los que levantaron estos salmos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reconoce por sus hechos estupendos y su grandeza, y dale esa alabanza. Ahí atrasito, aunque no tiene la palabra que estoy estudiando, el término proeza, pero habla de la potencia y de la fuerza y la grandeza del Señor. Salmo 145, versículo 6: del poder de sus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. ¿Cómo es posible que esto sea hecho si nosotros no estamos siendo un pueblo que viva en esas proezas y en esos prodigios? No son de nosotros, son hechas por nuestro Dios grande. No quiero dejar de hablar en este reconocimiento que hay en el Nuevo Testamento, y hay una preciosa alabanza que levantó María después de ser visitada por el Señor, y vamos a ver lo que se llama el Magnificat de María, que no es más que lo que el mismo David hizo allá en Primera de Crónicas, el libro de las Crónicas 29, ¿verdad? 11, tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, y demás cosas que dijo. Ahora vamos a ver qué dice María allí en Lucas 1:51, y dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Estaba reconociendo esta María, después de esa anunciación, que el Dios que tenemos es un Dios de proezas, y estaba diciendo que en la historia de Israel, y debiera de ser en la historia de la iglesia, y debiera de ser en la historia de la vida de cada uno de los que somos hijos de Dios y de los que somos siervos de Dios, que pudiéramos decir que el Señor hizo proezas con su brazo. Y aunque ya sea un hecho pasado, tenemos un Dios presente que puede seguir haciéndolo, para que tengamos un pasado de sustento en declarar que tenemos un Dios que hace proezas con su brazo. La palabra que aquí se usa
es una palabra fuerte, kratos, y significa vigor, grandeza, fuerza. Tenemos un Dios de vigor, un Dios de grandeza y de fuerza. Si se fija, cada vez que estoy tomando algunos versículos, lo conectan con esas obras de diestra de proeza, lo conectan con su grandeza y con la fuerza del Señor. Todos estos textos declaran que Dios entonces es fuente de las proezas, y lo estoy usando en plural porque no es una. Tenemos un Dios totalmente todopoderoso y multifacético en el sentido de las obras que Él hace, y Él es fuente de proezas. Oye esto y atiende a esta palabra. Tú y yo somos justos, como leímos, sí, ahí en el Salmo 118:15, somos santos y somos siervos, somos su pueblo. ¿Por qué no recibir las promesas de que están aquí? ¿Por qué no recibir las proezas? Recibamos pues las proezas de este que es nuestro Dios. Él es la fuente. Sabemos que Dios Todopoderoso es la fuente omnisciente, omnisapiente y omnipresente, es fuente de muchas cosas, y una más que hoy tenemos que quizá no hemos aprovechado, que Dios es fuente de las proezas. Vamos a ver ahora 3 niveles de proezas, de valientes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros hemos hablado que se habla de fuerza y se habla de grandeza, pero también, amado hermano, vemos que esto nos está llevando a una expresión de valentía. ¿Qué es lo que hemos leído? Vamos a ver el Salmo 24 dándole otra aplicación. Hemos leído en este Salmo, en la parte final, en el versículo 8, ¿quién es este Rey de gloria? Dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es fuerte, Él es valiente, Él hace proezas. Vamos a ver 3 niveles de proezas, 3 niveles de valientes, y hoy vamos a usar de un pasaje que nos explica de aquellos que se habían unido a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos hasta allá, versículos 8 hasta el 38, y vamos a ir leyendo. No voy a leer todos, pero le estoy dando todo el pasaje. Y hay 3 niveles de proezas. Dijimos que en un sentido hay una palabra que habla de que dijimos Yael, que significa fuerza, sea de hombres o de Dios, medios y recursos. Entonces esto Dios lo regala también a los hombres. Y vamos a ver, hay 3 niveles: los inigualables, que fueron 3, los renovados, que fueron 30, y los demás valientes, que fueron 37. Todos estos considerados los valientes de David, que estuvieron apoyando a este hombre de Dios, a este ungido de Dios, para realizar la obra de Dios y para levantar al pueblo de Israel en el punto más alto de lo que pudiera ser el reino de Israel, porque David conquistó todos los reinos prometidos y alcanzó gran poder y gloria, pero tuvo que usar de estos valientes, de estos 3 que hacían proezas. Vamos a ver el versículo 8 y vamos a ver el versículo 8, 9 y 11, los inigualables, como yo le he dado a llamar. Fueron 3. Hay 37, según el versículo 39 del segundo libro de Samuel 23. Entonces habla de 37, pero vamos a hablar de estos 3 inigualables. Versículo 8 dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José-Beb, Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Esta era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Vean nomás,
esta proeza, ¿sí? Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, es decir, los dejaron solos. Se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. El pueblo no tuvo intervención. Fue este hombre que tenía por nombre Eleazar, hijo de Dodo. Vamos a ver ahora el tercero, 11, Sama. Son 3, ¿verdad? Josebeb, Baset, y Eleazar, perdón que no pronuncie bien, Sama. Y dice ahí el 11, después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Voy a leer un poquito más adelante. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Estábamos viendo, estos eran los inigualables, eran hacedores de proezas. ¿De dónde sacamos esto? Vamos a ver uno de los primeros renombrados de los ilustres en el versículo que dimos, en el versículo 23 del 20 en adelante, pero antes de ello vamos a ver el 23 y dice esto: fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia. Entonces hablamos de los renombrados, fueron 30, o también llamados ilustres. Ahora nosotros vamos a ver que de estos había 2, uno llamado Abisaí y otro Benaía. Vamos a ver Abisaí principal, versículo 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Alzó su lanza contra 300 a quien mató y ganó renombre con los 3, pero no era de los inigualables, era de los renombrados, era de los ilustres. Versículo 20, y dice así: después Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Entonces vemos que también había hecho proezas. Está hablando de una fuerza inusitada dada a los hombres, sí, dándole recursos, dándole capacidades y dándole un adiestramiento especial de parte del Dios que hace proezas. Todo esto siempre tenía un propósito. Los demás valientes están ahí. Vamos a decir entonces 3, y eran 30, y en total 37. Los demás valientes están citados en diversos versículos, pero vamos a resumir en el versículo 39 de segundo libro de Samuel, 23-39. Urías Eteo. El último 37 por todos, 37 por todos, de tal manera que el nombre de Jesucristo es glorificado. Indudablemente que nosotros, si vamos a la historia de David, vamos a encontrar, porque ahí usted va a contar 36, ¿y dónde eran 37? Si usted ha escuchado las clases de crecimiento espiritual, vamos a ver qué es lo que hacía David, qué es lo que él estaba testificando que hacía, y usted puede encontrar aquella historia, ¿verdad? Que se encuentra en las proezas que él hizo con el Dios viviente. Y vamos allá a primer libro de Samuel 17, ¿verdad? 33,
Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerras de su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, fíjese bien, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, saldría yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, oiga esto, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David era un hacedor de proezas del Dios viviente, de tal manera que él había recibido estas fuerzas sobrenaturales, estas fuerzas intensas, y había recibido los recursos. Dice el 37, yo David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Entonces nosotros estamos viendo que David daba la gloria a Dios, reconocía, como hace rato vimos en los hechos, su peso y su grandeza. Él era un joven nada más, pero lleno del Espíritu Santo, ungido, y en esta hora él ya tenía una experiencia. Esto es algo muy importante para los adolescentes y jóvenes el día de hoy, porque usted puede ver en este David como adolescente y joven que ya era alguien que vivía en proezas y prodigios, y que él lo estaba testificando y dándole gloria a Dios. Así es que usted en el segundo libro de Samuel 23 va a encontrar 36 y va a decir: ¿dónde está el 37? Pues el 37, dígame quién era: el rey David. Ese era el número 37. Para aquellos que digan: aquí se equivocó la escritura, no se equivocó, porque no está puesto el rey David, y contaba entre los valientes. Ahora imagínense qué tiempos aquellos, cómo Dios, habiendo creído estos, levantó una generación de gente que hacía grandes proezas, de valientes muy especiales, gente que tenía una fuerza inusitada, como hombres que habían sido entregados a ellos medios y recursos. Recuerde, amado hermano, y vamos allá a mirar el Salmo 18, que David de esto testificaba, y él decía en la parte final de este Salmo, hablando de que el Señor era su roca, su castillo fuerte y su refugio, y era su fortaleza. Él también dice en la parte final, ¿sí?, allá en el 18, voy a leer desde el 30, en cuanto a Dios, dice David: perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es fíjese nada más, el que me ciñe de poder, y que hace perfecto mi camino, y que hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Y fíjese el 34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Entonces vemos que entre las proezas que Dios está queriendo levantar en nosotros es adiestrarnos para la batalla. ¿Y cómo está la batalla de la vida hoy? ¿Cómo está la batalla de las naciones? ¿Cómo está la batalla contra el mundo de las tinieblas? ¿Cómo está la batalla contra las pestes, enfermedades y plagas? ¿Cómo está la batalla en cuanto a la escasez y reducción de los ingresos personales y familiares y matrimoniales? Hoy, más que nunca, necesitamos del Dios que hace grandes proezas, y volvernos por la fe en el nombre de Jesucristo, gente que pueda hacer esas grandes proezas y ser considerado un valiente delante de Dios, como esos 37 inigualables, nombrados o ilustres y valientes
alcanza siquiera esa parte que hoy tú puedas ser considerado por el Señor en sus planes. Y mire que esto aconteció allá por el año 1040, ¿verdad? Antes de Cristo, y hoy estamos 2000 años después. ¿Ha cambiado Dios en 3000 años? No. ¿Ha cambiado el corazón de su pueblo, del hombre y de sus siervos? Eso sí, pero hoy podemos tener un cambio y volver a decirle al Señor, como empezamos leyendo en el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas. No Dios, sino nosotros usándonos Dios, nosotros siendo tomados por Dios. Gracias a Dios por ello. Ahora voy a darles un ejemplo muy tremendo. Conocemos al profeta Elías. Él hizo dos cosas cuando estuvo en el Monte Carmelo, para mí muy tremendas. No solo el reto que él enfrentó con todos esos idólatras, los adoradores de Baal y Acera, y especialmente los de Baal. Usted puede ir a la historia del capítulo 18, ahí hubo muchas cosas, ahí hubo demostraciones del poder de Dios, milagros, ahí hubo señales, pero también ahí hubo proezas y prodigios. Vamos, una de las cosas que usted no está tomando en cuenta, y vamos a ver un poco del ejemplo de Elías. Él, ¿verdad?, nos dice la escritura que oró fervientemente. Las oraciones de Elías eran fervientes. Ya hemos enseñado de la oración que es oída y hablamos de ser gente de fe, de ser fervorosos, de orar unos por otros, ¿verdad? Y de ser, ¿verdad?, hacedores de oraciones eficaces. Este era Elías, y hoy usted no es la excepción. Yo lo animo a seguir viviendo bajo una oración de fe y una oración ferviente. Primer libro de los Reyes 18:40, vamos a ver aquí un prodigio que usted quizá no ha tomado, una proeza que usted no ha tomado. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Él tuvo que ir hasta el arroyo de Cisón, ahí estaba cerca. Recuerda que ahí fue vencido el señor general o capitán Sisara por Débora y Barak. Este es un arroyo que se encontraba al norte de Israel. No sé qué tanto pues largura en kilómetros tendría, pero ahí los degolló. Pero miren lo que para mí es una proeza: degollar 400 personas. Degollar 400 personas, pasarse todo el día cortando cuellos. Qué tremenda capacidad, qué fuerza tuvo este hombre, haber caminado, haber ido hasta allá, ¿sí? Y esta es la primera proeza que quizá usted no había tomado en cuenta. Y ahora vamos a ver un poquito más empieza a suceder algo. Ahora él del arroyo de Cisón se regresa al Monte Carmelo, donde había estado. Del Monte Carmelo al arroyo de Cisón, y del arroyo de Cisón al Monte Carmelo otra vez. Y vamos a mirar, ahí hay un milagro, la oración ferviente, en que ahora él había ordenado 3 años y 6 meses antes que no hubiera lluvia. Ahora él por la fe ordena que haya lluvia. Vamos a ver el versículo 42. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Entonces vemos que él estaba en el Monte Carmelo, y por ahí andaba cerca Acab, y él le dijo a Elías que subiera a comer porque venía la lluvia. Vamos a seguir mirando ahora hasta el 44. A la séptima vez dijo, estaba en el Monte Carmelo, y es verdad que geográficamente yo estuve estudiando. Si tú te subes al Monte Carmelo, está a las orillas del mar Mediterráneo, en aquel tiempo llamado Mar Grande,
y se puede ver el mar. Así es que esto es totalmente real. Dice, a la séptima vez dijo, yo veo, o sea, el que era el ayudante de Elías, una pequeña nube como la palma de mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro, fíjese bien, normalmente, y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Cuántos caballos tendría? Mínimo 2, sino quizá como rey más, pero vamos a ver. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. En Jezreel, Acab tenía un palacio veraniego, un palacio de descanso allí en Jezreel. Y dice ahí, y la mano de Jehová estuvo con Elías. Eso es muy importante, que la mano de Dios esté con nosotros, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sabe usted? Tuvo que subir al Monte Carmelo, realizar todo lo que tuvo que realizar todo un día, para que Dios hiciera caer fuego sobre la ofrenda y avergonzar a ese Dios que no puede hacer nada, porque los dioses extraños no pueden hacer nada, y luego tomar a 400 profetas de Baal, llevarlos al arroyo Sison y cortarles el cuello, y luego subir a orar otra vez al Monte Carmelo para pedir que Dios mandara lluvia, y luego advertir a Acab, y luego decirle a Acab, toma tu carro, ¿verdad? Y únselo y órale, córrele. ¿Sabe cuántos kilómetros hay del Monte Carmelo a Jezreel? 27 kilómetros. Pero dice la escritura que el Señor estaba, la mano de Jehová estaba con él, y él se ciñó sus lomos. Había un escenario de oscuridad y de viento y de nubes y de gran lluvia. Y Acab corrió hacia el sur esos 27 kilómetros en su carro, pero Elías, oiga, se ciñó los lomos, bajó del monte y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, delante de Acab. ¿Cómo puedes ganarle a un caballo o a 2 caballos o a 4 caballos? No lo sé. No lo dice la escritura. ¿Cómo puedes tú tener más fuerzas que un caballo? Y en un escenario de oscuridad, de vientos, de truenos, y él corrió ceñido porque la mano de Dios estaba con él. Esto es una proeza. Y normalmente no lo clasifican como un milagro en la vida de Elías, pero yo veo aquí un gran milagro. Oiga, después de todo lo que había hecho en esos días, después de todo el esfuerzo que había hecho, ahora correr 27 kilómetros y ganarle al carro, al carruaje o al carro llevado de caballos de Acab, 27 kilómetros, imagínese usted esto, aunque fuera nada más después de bajar el monte plano, de todos modos son muchos kilómetros. Yo lo retaría a usted a hacer lo mismo y vería que no alcanzaría quizá a llegar, y menos correr adelante de un caballo. Oh, qué Dios tan grande tenemos. Vea usted las promesas de Dios con respecto. Y hoy una de las proezas que Dios quiere hacer es llenarnos a nosotros de fuerza y de vigor, porque hoy una de las cosas que estamos enfrentando a causa de tantos afanes, angustias, ansiedades, de tanta adversidad, de tanta lucha, de aún como hijos y siervos de Dios, el esfuerzo de las vigilias y de las veladas, las oraciones, las ministraciones, todo ahora se ha complicado y pareciera que el estar en casa fuera más cómodo, pero estamos mirando que hay muchas cosas que hacer y que se está usando de mucho tiempo, y que en la vida de uno está viniendo a veces el cansancio y está viniendo el agotamiento por el desgaste, algunos dirían mental y moral, nosotros decimos espiritual, mental y moral, anímico, emocional, volitivo. Hay muchos desgastes y físico, y
ahora más que nunca nosotros necesitamos vivir en las proezas, vivir en una provisión de una fuerza sobrenatural venida de parte de Dios, para que nosotros podamos cumplir los propósitos de Dios y para que el Señor venga a ser glorificado. Vamos a ver algunos pasajes que nosotros vamos a gozarnos en ellos. Y hay algunos pasajes como el Salmo 92:10, pero tú aumentarás fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El famoso palabra de Baal, que es una unción que no tiene que ver con unción sagrada, sino que tiene que ver con que Dios considera que nosotros los seres humanos nos cansamos, nos agotamos, nos debilitamos, nos extenuamos, pero ahora dice, te voy a dar fuerzas como las del búfalo. Vamos a ver el Salmo 89, versículo 17, y vamos hasta allá para que glorifiquemos al Señor. Ese sí no me lo sé de memoria y voy a leerlo. Y dice así: porque tú eres la gloria de su potencia. Se refiere al pueblo de Dios. Si usted lee el 15, dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. La palabra ahí, potencia, es fuerza. Él es la gloria de nuestra fuerza. Gracias, Señor, por ello. Completaríamos precisamente hablando de ese capítulo de la grandeza de Dios. Ahora, después de hablar Dios, desde el versículo 6 hasta el versículo 28, ahora el Señor habla y dice en el 28 de Isaías 40 hasta el 31 está la promesa para nosotros. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Fíjese bien, no desfallece. Dios es un Dios de proezas, Dios es un Dios de vigor, de fuerza. A Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora vamos a ver la obra de Dios para hacernos gente que vivamos en las proezas de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vea todo esto que Dios nos está prometiendo. Va a dar esfuerzo al cansado, va a multiplicar las fuerzas si ya no tienes ninguna, si estás fatigado como los jóvenes o flaqueas. Pero si tú esperas, tendrás en Dios tendrás nuevas fuerzas, levantarás alas como las águilas vuelan muy alto, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Vas a levantar tu vida y muchas cosas de las que estamos enfrentando. Por eso te dije que este es un mensaje profético, que si tú crees la palabra de Dios, vas a vencer muchas cosas que hoy se te están presentando y mañana se te presentarán. Y si estas cosas se acrecentan, ahí está el que es la fuente de toda promesa y de toda proeza, nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo, aquí puesto como Jehová, que para nosotros los cristianos es el mismo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es el resultado en creer y recibir proezas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a analizar un salmo, el Salmo 108, versículos 12 y 13. Y vamos hasta allá y vamos a analizar esos versículos y les vamos a tomar aquí mucha bendición en cuanto a algunos resultados. Dice ahí: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vamos a ver, tenemos el socorro contra el adversario, contra el enemigo. ¿Qué dice el Salmo 3? Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él respondió desde su monte santo.
Sí, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová y sobre su pueblo sea tu bendición, Selah. Este salmo me lo sé totalmente de memoria. Para mí, el socorro contra el adversario y contra el enemigo está puesto, confirmado también en otro salmo. Estos son salmos para hacer guerra espiritual. Y en el Salmo 27:2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora regresamos, porque este Salmo 118 contiene bastante doctrina y es de gran bendición para nosotros. Y dice ahí en el versículo 12, vamos hasta ahí. No es el 108, perdónenme, 108:12. Entonces dice así: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Hay una ayuda plena. Vamos a ver algunos versículos y vamos a gozarnos en esos versículos. Vamos hasta el Salmo 40, versículo 17, y dice la Escritura: aunque afligido yo y necesitado, a veces estamos afligidos, necesitados, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Él es una ayuda plena. Él es una ayuda completa. Vamos ahora a versículos muy conocidos. Vamos ahora hasta Isaías 41, 10 y 13. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Y dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te ayudo, te doy esfuerzo, te ayudo, te sustento. Versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esto es lo que está haciendo. Y regresamos allá al Salmo 28:7 para ver otra promesa del Señor que hoy tenemos que estar creyendo, y de esta manera glorificar su nombre. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Que tu corazón confíe para ser ayudado. Hay ayuda plena. Regresamos ahí al Salmo 108, dice: en Dios haremos proezas. Entonces está hablando, ¿verdad?, que el Señor nos va a llenar de esa fuerza, de medios, de recursos, y nos va a dar esa capacidad para que podamos cumplir los propósitos de Él. No hay versículo, hemos hablado de haremos proezas bastante, y ahora veamos la parte final, y dice: y Él hollará a nuestros enemigos. Estamos hablando del resultado en creer y recibir las promesas en el nombre de Jesucristo, de nuestro Dios vivo y verdadero. Hollaremos a nuestros enemigos. Salmo 44, regresamos un poquito al Salmo 44, versículo 5, vamos a ver, 44, y dice así, el versículo 5: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Hollaremos a nuestros adversarios, hollaremos a nuestros enemigos. Hay uno muy conocido, el Salmo 91, versículo 13, y dice: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Entonces estamos hablando de hollar a nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Porque el Señor habló de cosas que tienen que ver más con las cosas espirituales. Salmo 10, 17 al 20, Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hoy tenemos que confiar que hollaremos a nuestros enemigos. Esto está considerando como que en Dios haremos proezas. Ahora, terminado después de dar todo este estudio acerca de las proezas, toda esta predicación, quiero darles un concepto de lo que es una proeza. Es un acto u obra de valor que proviene de nuestra fe en el nombre de Jesucristo nuestro Dios y nos otorga una fuerza y un valor inigualables, extraordinarios para manifestar gran valentía y ser aptos, capaces de realizar hazañas. Vamos a dejar este concepto de proeza. Dije que ahora voy a darles la explicación de prodigios, porque el tema es viviendo en proezas y prodigios. Y vamos ahora. Dios nuestro Señor es hacedor de prodigios. Vamos a tomar una estructura similar para mostrar que tenemos un Dios que hace proezas, pero que también es un hacedor de prodigios. Éxodo 15:11, que aquí están las dos cosas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hacedor de prodigios. Vimos que el que realiza hazañas es alguien que hace proezas. Nuestro Dios es hacedor de prodigios y de hazañas. La palabra aquí que se usa significa ser grande, ser especial, ser portentoso, ser sorprendente, ser admirable. Vamos a Isaías 29:14 y vamos a ver qué aprendemos de este pasaje. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Por eso es el prodigio, es hacer admirable, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué estaba profetizando nuestro hermano Isaías? Una situación disciplinaria muy anticipada que estaba dando a través del profeta Isaías, que vendría sobre la destrucción de Jerusalén y que Dios iba a hacer un acto portentoso y especial, levantando un pueblo que no era nada, para hacerlo un pueblo altamente poderoso y altamente conquistador. ¿A qué pueblo se refería? Que después vino a ser un imperio, a los caldeos, lo que dio en llamarse el imperio de Babilonia. Y en Habacuc capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos. Esto es ese Dios prodigioso que tenemos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Estaba hablando de que él iba a cambiar. Recuerde que Caldea era muy antigua, Abraham partió de Ur de los caldeos, pero ahora Dios la iba a levantar como una nación muy grande, un imperio muy poderoso. Jesús hizo señales y prodigios para que creyeran. Vamos a ver que muchas veces vamos a encontrar junto, especialmente en el Nuevo Testamento, estos dos términos, señales y prodigios, y voy a explicarlos en un momento. Vamos a Juan 4:48 y ahora vamos a mirar el capítulo 4 de Juan, versículo 48. Dice así la escritura: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creerías. Están hablando de que él había regresado
¿sí? A Caná de Galilea, y ahí en Capernaum había un oficial del rey, un hijo de un noble, que tenía necesidad de que fuera sanada su hijo, no había creído, pero él hizo señales. Vea lo que pasó en el 53 y 54. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces vemos que está acompañada señales y prodigios que el Señor estaba haciendo. Vamos a ver aquí la palabra que se usa, ¿verdad? Teras es prodigio, algo extraño, provocado a asombro en el observador. Entonces vemos que está hablando de algo muy extraño, de un augurio también, de un presagio. Vamos a entender más adelante esto allá en unos pasajes que les voy a dar más adelante. Ahora vamos a ver que Jesús es ejemplo de ser aprobado por Dios a causa, ¿verdad?, de estas señales y de prodigios. Vamos allá a Hechos 2:22 y vamos a hacer una distinción como un apéndice muy precioso que tenemos en esta hora para enseñarle a usted algunas cosas más de la Escritura. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí nosotros vemos que Jesús fue aprobado, que tú seas aprobado también en todo esto por Dios. Pero aquí vemos varias cosas. Dice maravillas, dunamis, demuestra el poder de Dios que es ilimitado. Prodigios, manifiesta lo sobrenatural para reflexión. Señales, prenda y marca de la intervención divina para abrir el entendimiento. Prodigios y señales, como dije, se acompañan. 2:19, vamos allá arribita, dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Versículo 43 de Hechos 2, y dice así: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. Aquí pusieron maravillas, pero la palabra no es maravilla, es prodigio, y es esa palabra que acabo de darles a ustedes, teras, y señales, SMIA, y estas eran hechas por los apóstoles. O sea que ahora los apóstoles estaban haciendo prodigios y señales, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, porque prodigios y señales se acompañan. Yo quiero invitarte a recibir todo esto que hoy nos quiere dar, ¿sí? Dios y Jesucristo entonces son fuentes y manantiales de los prodigios. Vamos allá a Hechos 4:30 y dice: mientras extiendes tu mano, se refiere a Dios, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es mediante el nombre de Jesucristo. Vamos a ver ahora ejemplos en siervos. En Hechos 5:12 dice la Escritura: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Un verdadero avivamiento tiene que estar lleno de proezas, de señales y de prodigios. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solo eran sencillos, sino eran grandes. Moisés y Aarón no fue la excepción, para que ustedes digan, bueno, entonces, ¿y en el Antiguo Testamento qué? Capítulo 11 de Éxodo, versículo 10, y dice ahí: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces vemos ahora, tú y yo vamos allá, y este es un pasaje que hemos repetido con diversas aplicaciones. Hebreos capítulo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea su voluntad.
tú y yo. Resultado, ¿verdad? Es que el Señor quiere confirmar que tenemos confianza en Él y en su palabra de gracia. Regresamos a Hechos 14:3 y dice la Escritura: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y ahora estamos hablando, amado hermano, de que habían sido enviados Pablo y Bernabé. Esto estaba sucediendo en las iglesias en Galacia. Estaban siendo ministradas, estaban recibiendo la palabra de gracia a través de una confianza en el Señor, haciendo señales y prodigios estos dos siervos. La potencia, la fuerza en marcas, en lo sobrenatural, con poder para llenar todo lugar del Evangelio de Cristo. Esto hizo nuestro hermano Pablo más adelante y lo testifica en Romanos capítulo 15, versículo 19. Con potencia, es decir, con fuerza de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sería un tiempo fácil el tiempo en que vivió Moisés allá cuando fue liberado el pueblo de Israel en Egipto. Será un tiempo fácil como el que vivió Elías con Acab y Jezabel. Será un tiempo fácil como el que vivieron los diversos apóstoles y el apóstol Pablo cuando el imperio de Roma reinaba en esta tierra. De ninguna manera, pero aquí hay una marca, hay un acto sobrenatural en donde se manifiesta el Señor para que de todos modos el Evangelio se extienda, porque no hay cosa que pueda estorbar la voluntad del Señor. Sé un enviado de Dios para hacer prodigios. Vamos allá, ahora hasta el Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 34, versículo 11, y dice la Escritura así: nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Dios lo envió. Dios nos quiere enviar a nosotros, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Dios quiere usarnos, Dios quiere enviarnos, y es todo un reto el que hoy nos quiere entregar a cada uno de nosotros. Declárate con David un prodigio. Vamos ahora al Salmo 71, versículo 7. Y ahora vamos a mirar qué dice la Escritura ahí. Y dice: como prodigio he sido muchos, y tú mi refugio fuerte. Estamos declarándonos como David. Ahora vas a ser usado por Dios. Y hay algo muy interesante que descubrí, y no lo tenía yo muy aceptado, porque esto es usado mucho en los medios del ocultismo y de los hechiceros y los brujos, los augurios, los presagios. Pero también Dios nos usa siendo nosotros un prodigio, como augurios, como presagios. Y yo estuve estudiando, ¿verdad?, qué significa todo esto. Pues son señales que indican lo porvenir, predicciones, vaticinios, augurios y también presagios. Vamos a ver dónde está usado esta palabra de prodigio en la Escritura. Isaías capítulo 8, versículo 18. Tuve mucho cuidado en esto para que no haya confusión ni haya invitación a que usted busque augurios donde la fuente no sea ese Dios que es un Dios lleno de prodigios. El Isaías 8:18 dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios, somos por señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Pero también vamos a ver que hay se usa con el término simbólico, y vamos allá hasta Zacarías 3:8 y vamos a leer. Está muy interesante porque está hablando de que Josué
hijo de Josadac y Zorobabel, eran nada más varones simbólicos. Zacarías 3:8, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, son varones prodigiosos. Sí, es la misma palabra que se usa ahí, es el mismo término. Pero dice ahí, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Está hablando entonces que ellos eran solo representantes de una persona, de un suceso y de una promesa. La promesa del renuevo. ¿Quién es el renuevo? Este es otro prodigio, se llama Jesucristo. Sí, entonces la palabra que aquí se usa es prenda, muestra, portento, prodigio, señal, augurio, de ser brillante, sí, y en el sentido de ser conspicuo, es decir, ilustre, sobresaliente. Aprende pues a discernir espiritual y moralmente, porque habrá prodigios mentirosos operados por seres humanos, siervos de Satanás. Mateo 24:24. Tienes que aprender a discernir, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tengamos cuidado, probemos la fuente de donde vienen las proezas y de donde vienen los prodigios. Segundo del libro de las Tesalonicenses, o carta de los Tesalonicenses, muy conocido, capítulo 2, versículo 9, y dice la escritura así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí vea la fuente Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El concepto de prodigio entonces es actos y obras en contradicción a las leyes de la naturaleza o a las leyes naturales, cosas extrañas y sobrenaturales que provocan asombro en el observador, fenómenos sorprendentes que llevan a la reflexión y al cambio. Terminamos. Sé un héroe de la fe en Dios y en el nombre de Jesucristo, viviendo en proezas y prodigios a causa de una sociedad que está en llamas, a causa de un futuro incierto, en medio de las cuales el Señor Jesucristo te quiere hacer conquistador. Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34 dice así: que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. De tal manera que esto nos promete el Señor y nos da esta historia, pero nos promete en el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hoy es un tiempo para que tú vivas en proezas y prodigios, sabiendo que tú tienes el nombre glorioso de Jesucristo y el nombre de ese Dios vivo y verdadero, porque a ese Dios servimos, y hoy tiene la revelación dada a nosotros en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por todas tus bondades, te damos gracias, Señor, en esta hora por querer levantar un pueblo diferente, por querer levantar a santos, justos, siervos tuyos, que tengan en esta hora una proyección en la vida, en donde puedan tener un impacto, en donde puedan, oh Dios, glorificar tu nombre, en donde puedan tener actos de valor, Señor, en la fe de Jesucristo, valentía, Señor, fuerza inigualables, y puedan enfrentar todo lo que está viniendo, Padre, en el nombre de Jesucristo, en donde también tengan actos, Señor, en donde manifiesten sobrenaturalidad y que traigan, Señor, el asombro, para que a través de estos fenómenos sorprendentes pueda venir la fe a la gente, puedan creer como ese
ese hombre noble que por causa de esa señal y prodigio creyó él y toda su casa. Que en todo esto venga a nuestra vida, no solo para resolver nuestros problemas individuales, matrimoniales, familiares, eclesiales, ministeriales, sino también para que el reino de Dios se extienda en todo lugar y el evangelio de gracia, como vimos allá en Hechos 14, pueda ser confirmado por esa confianza que hoy mostremos que tenemos en nuestra fe en Cristo Jesús. Gracias por todo ello. Lo demás, Señor, es más amplio. Tú puedas hablarlo por tu Espíritu Santo a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús, confirma esta palabra y que sea una palabra de aliento y que sea una palabra profética que nos lleve a ser gente conquistadora y que tú, Señor, nos puedas traer una verdadera madurez y en todo, Señor, tu ser glorificado. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Haz esta proeza, haz este prodigio en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todo esto te lo pido. Amén. Ahora, hermanos, vamos a buscar al Señor. Precisamente pensando, estoy muy entusiasmado con este mensaje porque ha impactado mi corazón. Y yo quiero que en esta hora Dios haga esa promesa que hablamos cuando hablamos de Hebreos 2:4 sobre todos ustedes y pueda traer esa gran bendición nuestro Señor a nuestra vida y traer de esta manera que tú y yo seamos ejemplos como siervos en la realización de muchos cambios sorprendentes, extraordinarios y en contra de la naturaleza. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo y en tus manos ponemos a tu pueblo, rogándote, oh Dios, que en esta hora, en forma, Señor, contundente, extraordinaria y sorprendente, puedas traer sanidad a los cuerpos, puedas traer, Señor, en esta hora, el quitar dolores, el quitar enfermedades, pueda, Señor, seguirnos librando de plagas y de pestes como está haciendo y que no haya entre nosotros contagiados de ese coronavirus, Padre, sino que tú sigas haciendo esa proeza y ese prodigio de saltarnos para que tu nombre sea glorificado. Señor, te rogamos que en toda esta hora tú lo hagas por amor a tu nombre. No merecemos nada, no somos gente que tengamos derecho a algo, pero es, Señor, el amor a tu nombre, es tu gracia derramada sobre nosotros y es, Señor, que no has dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Gracias por ello. También, Señor, quebrantamos toda obra de las tinieblas, como vimos, Señor. Hoy tenemos esa preciosa proeza de poder hollar a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas y oraremos a nuestros enemigos y a nuestros adversarios. Padre, atamos al hombre fuerte y sus huestes y declaramos en esta hora que ninguna opresión y menos alguna posesión, lazos del diablo en el que estemos cautivos a su voluntad, queden rotos, que caigan las cadenas y sea, Señor, tu pueblo totalmente liberado y libertado para venir a glorificar tu nombre. Te alabaremos y bendeciremos porque eres ese Dios que haces proezas y prodigios y te glorificaremos por tu grandeza. Gracias también porque tú, Señor, estás trayendo sobre nosotros cosas grandes, Señor. Gracias porque una proeza que hoy será es que tú nos des los medios y los recursos suficientes y que no perdamos de ninguna manera de nosotros la fe, sino que sepamos que tú nos vas a sustentar. ¿Cómo lo harás, Señor? ¿Cómo intervendrás tú? Si vamos a vivir en proezas y en prodigios, trayendo a nosotros el sustento. Hay promesas que ya vimos aquí, que tú eres nuestra ayuda y que tú eres el que sustentas nuestra mano derecha. Oh Dios precioso, en cuya diestra están proezas y prodigios, extiende tu mano y susténtanos, danos el pan nuestro de cada día y danos, Señor, lo suficiente para seguir viviendo en este mundo y para seguir, Señor, glorificando tu nombre.
Te recordamos, Señor, que somos gente sorprendente, que somos gente observada, y te recordamos, Señor, que todo esto debe ser un testimonio vivo para todos aquellos que no te conocen, para que te conozcan viendo que tú eres ese Dios que hace la diferencia. Gracias por todo esto te damos y declaramos, Señor, que las demás necesidades que haya, tú las suplirás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, con tu paz en todo. Amén. Ahora vamos a despedirnos como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Ahora, Señor, nos encomiendo a todo tu pueblo, a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea en todas nuestras actividades para realizarlas con toda naturalidad y bendición, y para que tú, Señor, nos hagas victoriosos y vencedores en todo, en el nombre de Cristo Jesús, para toda esta semana, de domingo a sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.